Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy compartiremos dos historias que destacan dos de los problemas más graves que azoran hoy al continente: las migraciones irregulares y la desigualdad. En primer lugar, viajaremos a Guatemala para compartir el duelo de una comunidad rural que perdió a 3 de los adolescentes locales fallecidos en su intento de migrar a Estados Unidos. Escucharemos el desgarrador testimonio de la familia y los motivos por los cuales decidieron emprender este fatídico viaje. A continuación nos trasladaremos a Colombia para conocer la realidad de los agricultores cafeteros y sus dificultades para prosperar a pesar del éxito mundial de su producto. Aquí seguiremos los desarrollos de una joven empresa tecnológica que busca ponerlos nuevamente en la escena, mejorando la transparencia y la trazabilidad del café en el mercado. Quédense con nosotros, comenzamos. Un viaje mortal desde Guatemala. Café de Colombia en busca de un comercio más justo para los productores. En junio de 2022, 53 migrantes, incluidos 3 jóvenes menores de edad, fueron encontrados muertos en un remolque de tractor escasamente ventilado y abandonado en las afueras de San Antonio, Texas. Si bien 2 hombres fueron imputados por esas muertes, las heridas continúan abiertas en sus comunidades de origen. Desde el centro de Guatemala, el lugar desde donde provenían esos migrantes, les traemos un reportaje exclusivo que detalla su fatídico viaje. Una cruz grande hecha de plástico negro y globos blancos ondea en el viento, suspendida sobre la plaza del pueblo en Sucubal, en las sierras guatemaltecas. La cruz simboliza un periodo de luto y angustia, una comunidad entera que recuerda y honra a sus muertos. En esta oportunidad, se trata de 3 adolescentes que perecieron sofocados en un remolque de tractor en un caluroso día de verano en Texas. Los servicios funerarios se suceden uno detrás del otro, entremezclando los llantos apagados de los seres queridos de las víctimas con el ritmo sombrío de las melodías interpretadas por un conjunto musical local. El hijo de Magdalena Cruz, Wilmer Tulul, se encontraba entre los fallecidos. Él y 2 amigos habían abandonado la escuela para intentar llegar a los Estados Unidos. En compañía del féretro de su hijo, expresa el dolor que solo una madre puede sentir. Estamos muy tristes porque nuestro hijo dejó esta casa y nunca pensamos que esto pasaría. Ahora no podemos hacer nada. Mi marido y mis otros hijos están muy tristes. No sabemos qué pasó, cómo ocurrió esta tragedia. Era un día de calor agobiante en las afueras de San Antonio. Un remolque abandonado al costado del camino. Alguien que pasaba por ahí escuchó los gritos de auxilio que provenían de dentro del remolque. Cuando llegaron los rescatistas, encontraron docenas de personas hacinadas dentro. Algunas yacían sin vida. Otras, angustiadas, se esforzaban por continuar respirando. Esa tarde de verano, la temperatura alcanzó los 38 grados centígrados. Wilmer, su vecino Pascual y otro joven de una aldea cercana estaban dentro del remolque. Habían viajado juntos por varias semanas a través de México para finalmente cruzar a pie a los Estados Unidos. Juan, el tío de Wilmer, dijo que habían abandonado su hogar en búsqueda de oportunidades laborales. Por la necesidad se fue, porque es un varón, pues hay que luchar la vida, así nos dijo. Él estudió en 6º grado nada más y empezó a trabajar en el campo y es un menor de edad todavía.
tenía 14 años y este mes va a cumplir 14, va a empezar 15 años. Y él soñó la necesidad, él soñó lo que va a necesitar en la vida de él. Porque más en adelante, yo sé que voy a casar, yo sé que voy a tener hijos en adelante. Entonces voy a lucharme, pero no llegó la meta, no llegó. Pero así es, ninguno sabe. Pensó, soñó cuál es la necesidad, pero no llegó a cabo. Pero así es lo que pasó. Habían decidido abandonar la escuela y emprender un viaje al norte, siguiendo la senda de millones de migrantes que ya la habían transitado antes que ellos, atraídos por la promesa de mejorar su situación económica a cambio de trabajo duro. Tenían la falsa suposición de que los dejarían entrar en Estados Unidos por ser menores de edad. Diego Zipactulul es un líder comunitario en la aldea. Se van e intentan llegar a Estados Unidos porque aquí no tienen ingresos. Hay mucha pobreza y muy poco trabajo. Aquí la gente necesita tierra para construir sus casas. Esos chicos, además, también mantenían a sus familias. Uno de ellos era el único sostén de su madre. Así que uno puede entender por qué se marcharon en busca no solo del sueño americano, sino también de sustento de sus familias. Las familias se enteraron de la tragedia a través de las redes sociales. Juan dijo que al principio no se imaginaban que los 3 adolescentes estaban entre las víctimas. Y cuando nos avisaron, cuando nos avisaron que salió en el internet de que sucedió algo, que pasó un tráiler. Pero nosotros no imaginamos si ellos están ahí adentro en el tráiler. No imaginamos. Pero cuando llegó la noticia, andaba ahí en el tráiler. Los 3. La tragedia subsumió completamente a la pequeña aldea de Sucubal y despertó la necesidad de muchos por obtener más respuestas sobre el fenómeno de la migración. Pedro Saloj es uno de los diputados que representa a esta región en el Congreso de Guatemala. Cree que el Estado debería hacer más para asegurar la protección de los migrantes, pero también para mejorar las condiciones de las poblaciones locales, con el objetivo de que los residentes no se vean obligados a migrar en primer lugar. El Estado de Guatemala debe de fortalecer, de promover, priorizar una política pública, ¿verdad? Para que no haya más emigración y que haya oportunidad de empleo. Una encuesta reciente realizada por el Centro para la Inclusión Financiera indicó que el 43% de las familias guatemaltecas tienen el deseo de migrar, una cifra 5 veces mayor a la de 2019. Los encuestados manifestaron que la falta de oportunidades laborales y la inseguridad alimentaria eran las razones principales. En 2021, los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos enviaron a casa más de $15.000 millones en remesas. Este dinero ayuda a la economía de Guatemala a escala macroeconómica, pero no se canaliza en la generación de oportunidades en el país. Los críticos denuncian que los políticos se aprovechan de los recursos que envían los emigrados en vez de invertir en infraestructura, educación y sanidad para persuadir a los potenciales migrantes a quedarse. Puesto hay abandono, hay que reconocer eso. Yo creo que el mismo Estado debe de hacer una evaluación a qué consiste un abandono en este caso, pero que también debe de haber una prioridad de parte del Estado y no digamos, pues las comunidades hacen el esfuerzo de salir adelante, pero por falta de recursos, por falta de oportunidad, se tenga que emigrar, ¿verdad? El problema excede la política económica. Las débiles instituciones del país y la corrupción extendida de las autoridades perjudican las condiciones para la creación de oportunidades a nivel local. Tenemos una crisis en Guatemala. El tema de la cooptación de los organismos del Estado. Es una complicación, un tema bastante difícil orientarlo, pero consideramos que el Estado de Guatemala debe tomar carta al asunto. Y definitivamente las poblaciones, ¿por qué emigran? ¿Por qué día tras día es mucho más? Es por la misma situación, no hay una protección, ¿verdad? Hay que ver desde el ángulo de la salud,
hacer una revisión del tema salud, el tema de educación, el tema de oportunidades. Esa es la situación. Si vemos, en Guatemala tenemos cantidades de profesionales, no digamos ahora en las áreas rurales, hay mucha gente profesional. Se ha hecho el esfuerzo de graduarse de un grado de licenciatura, hasta ya muchos con maestría, pero no hay fuente de trabajo. Quiérase o no, la juventud solo ve eso y se migra para otro país. Y las consecuencias son estas. Entonces acá, no solo la población, aquí el Estado, sobre todo, es responsable. Las autoridades locales de las comunidades más pequeñas comparten el sentimiento. Sus trabajos con un asadón o trabaja así en el campo. Entonces ese es el motivo. Porque allá en los Estados Unidos, si logran uno, entonces allí siempre puede poder hacer algo. A conseguir una nueva, lo mejor, pues, entonces ese es el motivo, porque acá en Guatemala siempre como se dice, siempre encuentro así un poquito de económico, pues no, ese es el motivo, pues. Mientras tanto, los que se quedan atrás y las familias de aquellos que perecieron por perseguir el sueño americano se preguntan cuántos más se verán obligados a irse y cuántos de ellos nunca regresarán a casa. El café de Colombia es mundialmente conocido por su gran calidad. Sin embargo, el sector cafetero del país, tercer productor del mundo, no beneficia a todos por igual. Los agricultores, el eslabón más débil dentro de esta cadena de suministro, reclaman un comercio más justo que les permita al menos cubrir sus costes de producción. Afortunadamente no están solos en esta lucha. Cuenta con la ayuda de una joven empresa tecnológica, cuyo fin es llevar al mercado la transparencia y la trazabilidad de las que carece. Veamos esta historia. En estos terrenos, en Colombia, se cultiva la cuarta bebida más popular del mundo, el café. Una tradición que comenzó hace más de 300 años. A diferencia de otras bebidas, la mayor parte de la producción del café no está en manos de una empresa altamente industrializada. Sus orígenes son mucho más humildes. El 80% del café de todo el mundo se cultiva en pequeñas plantaciones o fincas. Luis Alfonso Murillo Hernández, natural de Colombia, lleva cultivando granos de café desde hace más de 25 años. Su pequeña granja de 7 hectáreas, conocida como Finca El Águila, se encuentra en la región de Antioquia, en el noroeste del país. Mire, por ejemplo, mis hijos son muy bien todos, son profesionales. ¿Por qué? Porque es que yo los he apoyado en estudio, una cosa y la otra, con los palitos de café. Hemos luchado, hemos salido adelante. Por eso yo quiero que este pelado salga adelante. Un futuro mejor para su familia significa cambiar la dureza de trabajar en una plantación de café por una vida en alguna de las ciudades de Colombia, trabajando a cambio del salario mínimo. Una gran crisis en la fluctuación de los precios del café fue lo que trajo de vuelta a uno de los hijos de Murillo. Fue aproximadamente en el 2010. En el 2010 yo estaba en el colegio, estaba a punto de salir. Cuando eso hubo crisis cafetera. Mis papás, solamente trabajaban mi papá y mi mamá, porque mis hermanos ya se habían ido pues, de la casa. Entonces ellos trabajaban solos y yo pues al verlos solos me dio como nostalgia de ver que ellos trabajaban solitos. Entonces me empecé a meter a la finca, a ayudarles, y ahí fue donde empecé a cogerle amor al café. Derlinson Murillo, de 26 años, está decidido a sacar adelante el negocio de su familia, aunque esta no es la norma. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la edad media de los productores de café colombianos es de 54 años. Casi una tercera parte supera los 60 años
y solo el 10% es menor de 35 años. Y si los jóvenes nos vamos del campo, ya van a quedar solo los señores viejos y se va a acabar el campo, porque no va a haber relevo generacional. Entonces en la ciudad vamos a estar sin quien nos surta de café. Entonces vamos a estar peor. Es difícil esperar que las nuevas generaciones decidan quedarse en el campo, cuando las regiones rurales de Colombia no pueden garantizar los derechos humanos básicos para muchos de sus ciudadanos. En el caso de Lorena Taborda, única hija de un matrimonio de agricultores de café de Titiribí, una pequeña municipalidad de Colombia con una población de 8,000 personas. Al no haber ninguna opción viable cerca de su casa para que acudiera a la escuela secundaria, sus padres tuvieron que enviarla a otra ciudad para finalizar sus estudios. Entré a un hogar es un espacio donde comparto con jóvenes desde los 20, 25 años, 17 años. Yo entré a mis 11 años, fue muy duro ser independiente desde los 11 años. Veía a mis papás aproximadamente cada 15, cada 20 días y ser hija única también es muy duro porque ellos quedaron solitos con los perros. Tras terminar el instituto, Taborda dice que la necesidad de ganarse la vida le obligó a permanecer lejos de la granja de su familia. Hoy en día trabaja en Medellín como peluquera de mascotas para poder acceder a mejores oportunidades educativas. O sea, yo no tenía cómo salir a la ciudad, pagarme un apartamento, pagarme una carrera universitaria para volver al campo y aplicar. Eso es lo que pasa a la mayoría de nosotros los jóvenes. La Federación de Cafeteros de Colombia estima que el 40% de sus agricultores de café no puede cubrir la cesta básica de la compra, así como otros bienes y servicios mínimos. El 15% vive en la pobreza extrema. Parte del problema tiene su origen en el precio en el lugar de cultivo, que es lo que el granjero recibe por su café. Los granos se venden como materia prima en base al precio C de Nueva York, como si fueran acciones en Wall Street. Esto funciona relativamente bien en países como Brasil, el mayor productor de café. Muchas de sus regiones son llanas, lo que hace que la industrialización sea sencilla. La inversión en tecnología, como cosechadoras mecanizadas, ayuda a bajar los costes de producción e incrementar la cantidad de granos cultivados. Si comparamos Brasil y Colombia, veremos que, según un estudio realizado por la Universidad de Colombia en julio de 2021, los 288,000 agricultores de café de Brasil produjeron más de 3 millones de toneladas de granos de café en un año. Mientras tanto, los 577,000 cafeteros de Colombia cultivaron 831,000 toneladas, menos de una tercera parte de la cantidad de Brasil. En Colombia, los granos de excelente calidad de la especie arábica se producen en los difíciles terrenos de los Andes, lo que requiere de un trabajo manual. Los agricultores colombianos indican que el precio del café en el mercado de materias primas suele rondar el coste de producción, lo que muchas veces significa que no se genera ningún beneficio para el cafetero. La crisis del 2010 y 2011. Los costos de producción en esa época eran más o menos 600,000 pesos por carga. Y nosotros llegamos a tener precios de 350,000 pesos. ¡Hola! Felipe Trujillo es agricultor de café de tercera generación. Tras ganar dinero como empresario fuera del sector cafetero, regresó para gestionar la finca de su padre, de tamaño medio, con unas 35 hectáreas. Su motivación es la fuerte convicción de que el futuro de la economía de Colombia es la vuelta al sector agrícola. Más veía yo que el futuro de Colombia es el campo. O sea, más veía yo, fue pucha. O sea, estamos compitiendo con India, estamos compitiendo con China, los recursos que tenemos en Colombia son más limitados que en esas potencias, pero ellos van a necesitar comida, es que el mundo va a necesitar la comida, va a necesitar los gustos. Empecé a conocer mucho más de los consumos, de las costumbres. Entonces en China se puede comer hasta 6 veces, una población que es prácticamente la tercera parte del mundo. Entonces, bueno, ¿y eso es quién los va a alimentar? Trujillo admite que se ha declarado en bancarrota en 3 ocasiones en el negocio del café. El dinero ahorrado fuera del sector es lo que le ha mantenido a flote, mientras sigue aprendiendo cómo funciona el mercado.
en la actualidad, centra sus esfuerzos en producir cafés premium que puedan ayudarle a subir el precio. Trujillo cree que la industria del café de Colombia puede cambiar cuando los agricultores tengan la posibilidad de vender directamente a los compradores. De pronto ellos no pueden comercializar de manera directa porque comercializar es algo que requiere recursos. Ayúdale a comercializar su café, dale la parte más justa que puedas hacerle. Nosotros hoy tenemos un proyecto con 17 caficultores de la zona, en donde esta es nuestra voluntad, es poder mostrar para que ellos se sientan también dignificados y sientan reconocidos. Que no sea solamente un pintor, que hayan 17 pintores. ¿Con qué obras? Con obras que ellos mismas quieran hacer. Pero vos poderlos mostrar allá y que en la etiqueta aparezca el nombre de uno es demasiado dignificante. ¿Por qué no les das la oportunidad también a ellos? La industria del café es una enorme cadena de suministro de $200.000 millones. Pero, ¿cuántos de entre 1.000 millones de consumidores saben quién cultiva el café? ¿Y cuánto recibe el agricultor por cada taza? Según el Foro Económico Mundial, si esta taza de café cuesta $3, 7 céntimos van a parar al agricultor. 16 céntimos se destinan a cubrir los gastos de exportación, 35 céntimos para el proceso de tostado, 4 céntimos pagan los costes de distribución y 17 céntimos llegan para retribuir al minorista y sus costes de operación. Entender los precios del café no es fácil y es aún menos predecible. Los precios globales fluctúan constantemente. La disponibilidad, los costes relativos, el acceso a la venta mayorista de granos, el tostado y el establecimiento, todos entran en juego. Pero mientras el precio de un café en las cafeterías ha ido en aumento, los 7 céntimos que recibe el productor no han subido en décadas. En cada plantación a la que he ido me he encontrado con la misma historia. Los agricultores no están tan conectados como las otras partes interesadas con la cadena de suministro, así que aceptan los precios forzosamente. Alexander Berret, José David Posada y Jorge Marín Peláez crearon iFinca, una empresa de tecnología que trata de ayudar a dotar al mercado de más transparencia y trazabilidad. El sitio web de iFinca, así como su aplicación móvil, es una especie de red social que conecta agricultores, productores y compradores e incluso al consumidor final. Si un consumidor quiere saber de dónde viene el café que bebe, puede acceder a la opción Conoce al agricultor, escaneando un código QR en cada uno de los cafés que se incluyen. iFinca es una plataforma donde por primera vez como comprador de café, si está verde o tostado o si ya está filtrado, puedes obtener lo que llamamos la última pieza de información perdida, que es el precio de producción, lo que realmente obtiene el agricultor. Así que cuando compras ese café tienes los parámetros o los datos que puedes usar para elegir si es ético o no, y no se necesita confiar en si el vendedor ha hecho lo correcto. Para los agricultores, la transparencia es útil para saber quién está comprando, a qué precio y dónde. El objetivo de iFinca es dar poder al agricultor. Esto significa ofrecerle información, lo que es realmente importante. Normalmente el agricultor no cuenta con mucha información y esto puede ponerle en desventaja en la manera en que puede negociar los precios y cosas así. Así que cuando se le ofrece información al agricultor, se le da poder para afrontar esas negociaciones. Y lo mismo pasa con los consumidores, los tostadores, los exportadores y los importadores. Y todo es más transparente en la cadena de suministro. En Colombia, un país especializado en granos de calidad, con diferentes variedades y prácticas especiales que añaden valor, la transparencia ayuda cuando se trata de trazar precios para la alta gama. Tenemos que centrarnos en café de especialidad, en variedades diferentes, en distintas formas de procesar el café, para contar con algo más de valor en el precio. Hay catadores de café que califican este y lo puntúan, lo que depende de perfiles distintos, de los sabores de distintos lugares, variedades diferentes, etc. Así que podemos lograr mejores precios. El problema es que no hay transparencia ni trazabilidad en el sector del café. Y ahí es donde aparece iFinca.
La idea es que sigamos el recorrido de la cadena de suministro y después demos ese valor y confianza al mercado. Y de eso se trata. iFinca dignifica desde el productor de café hasta el consumidor final, sabiendo que estamos en la cadena de suministro y estamos pagando más de lo que se paga por una materia prima normal. iFinca afirma que en muchos casos solo le costaría al consumidor entre 3 y 5 céntimos más por una taza de café, lo que ayudaría a que los productores cubrieran o excedieran sus ingresos mínimos vitales. Un cambio muy necesario, tal y como muestra un informe elaborado en 2019 por la Organización Internacional del Café, según el cual el 80% de los agricultores de Colombia obtuvieron unas ganancias inferiores al ingreso mínimo vital. Por otro lado, esto apoyaría las tradiciones que se vierten en cada taza de café. La pasión de René Higuita, de 28 años, por el café, se encendió cuando asistió a un curso impartido por un experto en esta bebida y ofrecido a los productores locales. ¿A qué sabe el café? A café. Pero entonces le encuentran otras cosas, le encuentran otros atributos, que a mora, que a chocolate, que a caramelo. Entonces, ¿en esto qué? Entonces me metí por ese cuento. Adquirir ese conocimiento y ponerlo en práctica en la plantación de su padre le dio a este agricultor de cuarta generación una nueva ventaja. Hoy en día, su café compite en eventos de cata, donde se invita a compradores y productores a comprobar la calidad de los diferentes tipos de granos. Sin conocer el origen, los participantes utilizan todos sus sentidos para puntuar el café en función de aspectos como la dulzura, la acidez, la sensación en boca y el retrogusto. Que lo llamen a uno y que lo conozcan por tener un café que sobresale sobre otros. Eso ya es una emoción muy grande. Que uno ver todo el trabajo que uno hace, que uno no, digamos, tiene en cantidad, pero uno es trabajar en calidad. El café de René Higuita proviene de la región colombiana de Antioquia. Las 9 hectáreas de terreno son propiedad del padre de René Higuita, Henry Jesús Higuita Hernández. De 6 hermanos y hermanas, solo René se quedó en la granja y sigue con orgullo la tradición de su familia. Ha sido prácticamente una herencia de los abuelos maternos. Esta finca, donde todavía acá al lado vemos que es una casa de tapia que tiene alrededor de unos 80 años. Y es una herencia de verdad que la queremos mucho como familia. Para la familia Higuita, las técnicas orgánicas se usan no solo para mejorar el sabor, sino también para lograr un impacto duradero en el medio ambiente. Entonces hay maneras químicas y hay maneras naturales, orgánicas. Yo lo que quiero darles a conocer a la gente es que se están tomando un café limpio, o sea, un café sano, que es producido orgánicamente, que no se echa ningún químico, no se fumiga. Entonces es como ese amor por el campo, por ese arbolito, y no fuera por ese arbolito, es por otras especies que hay alrededor. Pajaritos, gusanitos, grillitos, bueno, lo que uno encuentra en el cafetal. Es verlos ahí, verlos cantar y verlos moverse dentro del cafetal también. Es eso. Una pasión que enriquece cada taza de café. Y es de esperar que eso sea suficiente para atraer a las nuevas generaciones de productores, antes de que sea demasiado tarde para el tercer país productor de café más grande del mundo. Yo no sé, esa pepita, eso es llamativo, y eso es bueno cogerlo y bueno probarlo, ¿cierto? Eso es bueno venderlo también, bueno darlo a conocer. Desde que uno siembra un arbolito de café, uno dale amor y llevarlo lo mejor que se pueda. Así terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Van Hochen Beijing, nos vemos en la próxima edición.